Bueno, nada más déjenme les presento a quienes nos acompañan. La charla de hoy pues va a girar alrededor del tema de la información pública, el tema de los datos abiertos. Denme nada más un segundo. Está bueno el calor, ¿no? Ya estamos saliendo, supuestamente ya salimos de la canícula. 2 días de lluvia de 30 minutitos, pero que han sido una maravilla, ¿no? Pues la charla de hoy se llama Datos abiertos como herramienta de participación. Nos pareció importante hablar de este tema porque, bueno, casi siempre las charlas pues es un tema medio de contexto, ¿no? ¿Qué está pasando en la ciudad? Y una cosa que nos llama mucho la atención, por el valor que aporta la comunidad, es la herramienta que presentó Comamos Nuevo León recientemente sobre datos abiertos, o bueno, datos más bien que está recopilando la plataforma. Y entonces como que queríamos expandir ese tema para saber un poco más cómo está funcionando ese proyecto, pero pues también qué están haciendo otras personas, otras iniciativas o instituciones. Lo que estamos buscando es, digamos, bueno, dice, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo considera que en México aún existe un déficit de mecanismos que mejoren la rendición de cuentas, que combatan la corrupción, fomenten la transparencia e incentiven el involucramiento ciudadano en la toma de decisiones, particularmente en los ámbitos estatal y municipal. En esta nueva edición de Charlas por el Derecho a la Ciudad, buscaremos justamente discutir sobre estos datos abiertos como herramienta de participación en el área metropolitana de Monterrey y Nuevo León. Queremos responder algunas preguntas básicas que ahorita haremos, y en esta charla pues nos acompaña que es de izquierda a derecha para ustedes. Nos acompaña aquí Leslie Garza. Ella es coordinadora del área de gestión del conocimiento de la plataforma ciudadana Como Vamos Nuevo León. Le sigue al lado Ricardo Alanís. Él es lead, usted tiene que decir lead de inteligencia de NoPorts, y líder de la comunidad de Codeando Monterrey. Y también nos acompaña Dinora Cantú. Dinora es titular actualmente de la Secretaría de Innovación y Participación Ciudadana del municipio de San Pedro Garza García. Entonces creo que tenemos como tres invitadas que nos van a dar diferentes perspectivas. La idea es dedicarle, digamos, una especie de 3 segmentos, y al final de cada segmento tener participación directa de ustedes. Y en el primero, igual lo que me gustaría hacer es, para la gente que nos sigue en vivo y pues, la gente que nos acompaña aquí presencialmente, tal vez que cada una de las personas que nos acompaña pues nos dé una, una reflexión básica, primaria de ustedes sobre qué pasa con esta información pública, o sea, qué tan necesaria es realmente que la gente tenga esos datos. Se habla mucho de esos datos abiertos. ¿Qué significa esos datos abiertos? ¿Cuáles son sus dimensiones? Primero creo que empezar por eso, o sea, identificar de qué estamos hablando cuando hablamos de información pública, de datos abiertos. Si quieres empezamos por acá, y si quieres pasarles ahí, te dejo este. Bueno, pues gracias David y gracias a Casa Naranjos por organizar esto. Yo creo que primero que nada hablar de qué son los datos abiertos. Los datos abiertos es la información que puedes encontrar y tiene que tener algunas características. Primero es que pueda estar en formatos abiertos. ¿Qué significa esto? Que sean en formatos que puedan ser leíbles por diferentes máquinas, ¿no? Otra característica muy importante es que no tenga copyright, que la información sea libre y cualquier persona pueda utilizarla y analizarla de cierta forma. ¿Por qué son importantes los datos abiertos y por qué deberíamos todos de tenerlos cerca o por qué deberían de estar siempre a la mano? La verdad es que desde mi perspectiva, y voy a hablar rápido, todas las decisiones tienen que estar tomadas con base en datos y en información. Si una decisión que hace no solamente el gobierno, sino las empresas, nosotros en nuestro día a día no tiene un fundamento de información ni con datos, pues es difícil o no nos, seguramente no nos va a llegar a la decisión más acertada. Y digo, les dejo la palabra a los demás para este tema más. Está increíble poder estar aquí con ustedes platicando sobre este tema, porque
desde muchas dimensiones es muy importante. Sí, datos es toda esta información que está disponible, ¿no? Y la palabra disponible tiene muchas connotaciones, tanto qué significa que sea disponible técnicamente, que podamos utilizarla, que podamos reutilizarla, que podamos aprovecharla y tengamos claridad legal sobre cómo podemos usar esa información. Es decir, hacemos claro que cuando liberamos información, cuando la dejamos fuera, cualquiera puede utilizarla, reutilizarla con solo la necesidad de citar la fuente. Y también es sumamente importante porque, pues como el nombre del evento dice, pues cómo vinculamos la participación viene por la inteligencia. Me parece que a veces hablamos de los datos y pareciera ser muy abstracto, como qué son los datos, ¿no? Y pues sí, me puedo quedar aquí dando una plática de 3 horas de qué son los datos y quedar con una definición incompleta filosóficamente. Pero es muy sencillo. Todo lo que hacemos en la cotidianidad puede ser registrado y puede ser documentado de una forma en la que puede reflejar cómo funcionan o qué significa o cómo se vive una dimensión de la ciudad o una dimensión de la economía o una dimensión de cualquier tema de lo que hacemos en lo cotidiano. Por ejemplo, si hoy fueron al mercado, hay un conjunto de datos que es muy interesante, que es el censo de los mercados de todo el país. Es una página horrible que tiene un diseño como del 95, pero que tiene los datos tan interesantes al día con día de cuánto vale un kilo de limón. No sé si han dado cuenta que ahorita en los taquitos están dando un cuarto de limón, es porque está en los mercados, está carísimo. Entonces, así es como te empiezas a, cómo pasamos de un fenómeno que es, no me están poniendo suficientes limones en mis tacos, un problema de profundísima relevancia, a un problema sistémico que es, oye, el precio del limón desde el mercado de abasto está carísimo. Cuando vimos el transporte público, qué tanto documentamos o qué tanto tenemos en información. Desde el punto de vista público, los estándares de datos que da, por ejemplo, Google, ustedes todos los días cuando buscan un restaurante en Google Maps, están aprovechando un estándar que se llama el Google Transport Feed Specification, que es un estándar con el que las ciudades pueden publicar cuáles son sus rutas de tránsito, e inclusive en ese mismo estándar hay lugares en los que ustedes pueden dar de alta pues ese restaurante de okonomiyakis que les gusta tanto. Entonces, en la cotidiano, esa información, hasta en lo comercial, nos da inteligencia. Cuando una organización decide poner a público su información, le está en sí mismo poniendo valor a la ciudad, valor a las 4 hélices. A la academia le está dando material para estudiar, a la sociedad civil para entender los fenómenos sociales, a las empresas nos está dando valor para poder tomar decisiones económicas, y al final, juntos, en ese consumo, se justifica el que podamos seguir abriendo información. Estamos formando un ambiente de datos de la ciudad. Entonces, a lo mejor, y pueden sonar cosas como mínimas, como pues sí, restaurantes asiáticos en Monterrey, pero ¿qué tal si podemos saber que cada regio, un dato que nace también de la encuesta de Así Vamos, que es una de las que lleva Cómo Vamos, que el regia promedio se pasa más de 1 hora en el transporte público, o que el transporte público general o el camión es un transporte que tiene un porcentaje femenino un poco más alto que el masculino, que es algo que descubríamos hace un par de años en esa misma encuesta. Esos datos nos empoderan y nos permiten tomar decisiones y nos permiten también dar valor, y ese valor tanto puede ser social como puede ser comercial. Entonces, en esa valentía de las organizaciones, de los gobiernos, de las empresas, de abrir datos, hay un montón de valor comunitario, que es una forma nueva digital de hacer ciudad. Bueno, también gracias por la invitación, qué gusto estar en este panel. Empecé a ser servidora pública desde noviembre 1 del año pasado. Antes estaba desde la academia también viendo estos temas, y pues yo creo que más que adentrar en el significado, quisiera tal vez matizar un poquito lo que nos han dicho, porque creo que aunque ambos conceptos y posturas son válidas, son en teoría, pero en la práctica lamentablemente no ha pasado así. Y lo que vemos como un movimiento que comenzó hace, bueno, ya un poquito más de 10 años, en el primer término de Obama en la Casa Blanca, que se dio todo un momento para abrir y abrir miles y miles y miles de bases de datos que ahorita ya borraron y que la mayoría, me atrevo a decir, que nunca nadie usó.
Entonces creo que el tema de datos abiertos se tiene que comenzar a hablar desde un ecosistema en donde tenga sentido. Por ejemplo, si a mí como gobierno me ponen como indicador cuántas bases de datos abrí, pues me das a mí el poder de decir, bueno, pues voy a abrir los datos de, no sé, del clima, una base de datos, y voy a abrir la base de datos de tal, y pueden ser completamente irrelevantes. También se da dentro de, otra vez, un movimiento de impulsar a abrirlos, pero al interior, ¿quién los va a usar? ¿De qué me sirve a mí abrir datos si no los coloco dentro del uso? ¿De quién tiene la capacidad de usarlos y de analizarlos al interior, independientemente del exterior? Y luego, ahora sí, la vinculación con otros sectores para también agregarle un valor externo, un valor primero pues de generar rendición de cuentas, pero también de generar ese potencial que lo tienen, pero que sigue siendo en su mayoría un potencial. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos estos indicadores de datos abiertos, dije, a mí el que me interesa abrir es el tema de todos mis reportes de lo que se llama el SIAC, ¿no? Que son todos los reportes de baches, de luminaria, etcétera. Quiero abrir esos datos, pero hace sentido que los abra vinculándolos directamente con una organización que también ya hace eso, el SIC. Entonces ahí yo tengo un supervisor de esos datos. Ya acabo de encadenar nuestros sistemas, el del municipio con el del SIC. ¿Por qué? Para que lo tengan de manera en tiempo real, inalterable, y por otro lado, para que empiece a generar una medición metropolitana de cómo se atienden todo este tipo de asuntos. Pero ya sé quién lo va a usar al menos, no voy a abrir nada más por abrir, y por otro lado ya sé para qué lo necesito a nivel interno. Digo, bueno, a ver, si me están reporte y reporte y reporte algo tan sencillo como botes de basura llenos, pues me da pie a decir, bueno, ¿cuál es la ruta que se tiene actualmente para recoger las basuras? El basurero se necesita más personal, se necesita menos. Tema de parques, temas recurrentes, tema de, bueno, tal vez si este bache que es recurrente hay algo que está pasando en la zona, ¿verdad? Ya no es solamente mala calidad de pavimento, tal vez hay alguna fuga de agua cercana. Entonces, ¿cómo preparamos la infraestructura para sí utilizarlos y tomar decisiones? También generar rendición de cuentas desde el exterior, y por último también provocar el que se genere un valor mucho más allá de los esfuerzos municipales. Entonces creo que también es bien importante decir que abrir datos cuesta dinero, cuesta personal, cuesta estandarizar procesos que tal vez si no están estandarizados, y de cierta manera por eso hay que justificar y hacer un análisis de costo-beneficio. ¿Cuáles datos voy a asumir el costo de abrirlos y quién realmente los va a utilizar para que tenga sentido? Y no simplemente pueda decir, San Pedro es el municipio con más bases de datos en formato de datos abiertos, sino realmente conectarlas con quien esté o no esté yo, les va a aprovechar. Y si después alguien los quiere volver a cerrar, ya no se va a dejar. Ahorita la mayoría de las bases de datos que se borraron con la nueva administración ahorita de Trump, pues, o sea, sí hubo movimiento para rescatarlas, también hubo el movimiento aquí para todo el tema de, se me fue el nombre de lo que analiza el método de la medición de la pobreza. El Coneval, sí, los datos del Coneval, ¿verdad? O sea, pero pues si no generas ese ecosistema que tenga sentido, pues es bien fácil que lo que se logre sea luego un retroceso. Entonces, ¿nos pueden platicar tal vez un poco más como en esa línea de por qué ustedes pues vienen dándole seguimiento a este tema de qué se está haciendo en sociedad civil, en universidades y en gobiernos? Entonces tal vez una especie de diagnóstico que nos puedan dar a esta etapa en la que se encuentran, o antes de haber entrado al municipio, pues cuál es el primer shock de la realidad de esto, o sea, de en qué nivel se encontraban esas estructuras de participación a través de los datos, qué ejemplos tenemos a nivel país o a nivel mundial, digamos, de quién lo está haciendo bien, cuál municipio está tratando de hacer algunas cosas, y cuáles han sido los mayores problemas que se ha encontrado la plataforma, que son problemas que varios municipios tienen, porque al final la plataforma Como Vamos Nuevo León trabaja con
todos los municipios del área metropolitana y cada uno tiene sus diferencias presupuestales, que además es una queja eterna, ¿no? No nos pidas lo mismo porque tenemos diferentes recursos. Nos podríamos ampliar un poquito más como en este camino esas experiencias que ustedes, digamos, el diagnóstico que ustedes están viendo de nuestra ciudad y del país. Sí, empiezo yo para que luego ustedes tengan libertad de hablar de los otros municipios, pero creo que desde este esfuerzo, pues es todavía bastante artesanal, ¿no? O sea, si realmente se quieren hacer bien las cosas, pues el abrir datos no genera participación así por sí sola, no, la gente no va a llegar y no vas a publicar una base de datos abiertos y van a decir, wow, me voy a poner a analizarlos. No, en mi experiencia nunca me ha pasado que pase así como de manera orgánica. Entonces, el conectarlos para mí es el tema de movernos a la participación como espacios en los que puedes resolver problemas públicos de manera más efectiva y aprovechando el conocimiento disperso en tu comunidad. Y para eso, pues los datos son la parte de la definición de problema. Tiene que ser un trabajo intersecretarial adentro de los gobiernos, donde nos olvidemos de como esas limitantes de a mí me toca obras públicas tal y a mí me toca tal, porque así, pues nunca. O sea, si digo el problema de calidad de aire, para empezar, si le agrego las divisiones del municipio y luego les agrego las de jurisdicciones, pues a nadie nos toca y es así, sí, Fuente Ovejuna, o sea, entonces, para de verdad como asumir bien todos los retos, pues se tiene que primero romper el esquema en el que pensamos que se tienen que resolver problemas públicos, en el que se diseñan políticas públicas, que no se trata de opiniones, no se trata de mayorías, se trata de trabajo y de entender cuándo tienes que involucrar a muchas personas y cuándo tienes que involucrar a las personas correctas. Entonces, por ejemplo, para mí el tema de definición de problema es un tema que dependiendo de cada uno de los problemas que quieras definir, utilizas datos abiertos y además vas con las personas afectadas por el problema, que pueden ser de muchos distintos matices, por género, por edad, por escolaridad, por intereses, por zona geográfica, por lo que te quieras imaginar, y te ayudan a complementar esa definición de problema. Ese tiene que ser una participación de números. Pero luego viene el desarrollo de soluciones, implica mucho tiempo, entonces ahí quizá vas a tener a perfiles técnicos, pocos. Pero luego viene el prototipado rápido y la prueba de usuario. Ahí otra vez necesitas números, regresar con todas esas personas que te ayudaron a definir el problema. Entonces, ese es el juego en el que los datos son una parte, pero la metodología yo creo que es la innovación y el espacio de participación es lo que te empuja a realmente que lo que hagan las personas tenga impacto y no solamente decir, ay, ¿a quién le gusta? Ay, ¿quién vota? Ay, ¿quién te representa? Sino realmente empujarnos a involucrar a las personas de una forma en la que entiendes su identidad, entiendes sus intereses de importar, de ser alguien, de tener voz y además de aportar para algo que les apasione y que les guste y ver que eso que aportaron tuvo impacto y diseñaron su ciudad. Creo que es un problema incluso más, ¿cómo diría?, de supervivencia. O sea, tenemos que hacer eso de la nueva democracia y dejarnos de la vieja que, además de que ya está muy añeja, pues termina provocando lo contrario. Las personas participan y se terminan sintiendo usadas. Las personas sienten que para qué van y para qué se dan la vuelta, si como quieran no importa. Y sanar eso y cambiar eso va a requerir mucho más con, claro, los datos, que es lo que te va a ayudar a tener impacto, pero con todo un ecosistema, que creo que es lo importante, y es a donde vamos paso a paso, o sea, poquito a poquito, no quiero decir somos los mejores, no sé, o sea, nada más sé que las cosas que hemos intentado hacer han sido con esa filosofía, pero que el esfuerzo que ha requerido no es menor, y es de uno por uno tratando de sacar algo de valor. Pues igual, quédate con él y yo se lo paso. Gracias. Fíjate que algo que es súper importante y que quiero recargar muchísimo es que, y más ahorita que estoy en la sociedad, en la iniciativa privada y como activista en la parte de sociedad civil y demás, me queda más claro que datos abiertos no es un concepto de gobierno. O sea, es sumamente importante hablar de los datos abiertos en el contexto del gobierno,
pero estamos bien acostumbrados a usar el ancla de datos abiertos para gobierno y al gobierno como el único proveedor de datos abiertos. Sí hay una justificación filosófica importante en el que el gobierno tiene que ser muy responsable o tener como la iniciativa de abrir la información que es relevante, pero empresas, sociedad civil organizada y academia pueden dar datasets, conjuntos de datos de igual o mayor valor en distintas dimensiones. Entonces se me hace que es sumamente importante, porque en lo que mencionas me parece que es sumamente relevante tomar en cuenta que si lo dejamos de ser como un paternalismo digital, que solamente la iniciativa, solamente el gobierno provee información, sino que todos como ciudad formamos el entorno de datos, el framework de datos abiertos, sociedad civil, gobierno, academia y empresas, todos formamos el entorno de datos y con eso tomamos mejores decisiones como ciudad, se debe de volver muy natural este entorno de capacidades que es la comunicación que debe de existir en datos. En Statement, los datos es una forma de comunicación que existe entre un generador y un consumidor o una consumidora. Entonces, ¿cómo podemos optimizar esa comunicación? Generamos capacidades en el generador, generamos capacidades en el consumidor y generamos mejor comunicación o mejores elementos. ¿Cómo funciona esto? Personalmente creo que la iniciativa privada tiene mucho que hacer en intervenir y aumentar al gobierno en capacidades. Verdadero gobierno abierto creo que significa cuando el gobierno se siente apoyado por iniciativa privada o iniciativa también en sociedad civil o academia, en que las capacidades que tal vez no tiene adentro generadas puedan existir y se optimizan de alguna manera. Esa forma de participación me parece que está poco explorada y podemos optimizarla muchísimo. Es un statement. Sí. Imaginen, la generación de colisiones viales fue uno muy retador en la sociedad regiomontana, especialmente en las ciudades, pues tuvimos un choque importante con los municipios. Pero antes de eso hubo un trabajo fuerte de organizaciones civiles como WAMOS, activistas que fuimos y nos sentamos, y especialmente todo data a un datatón en el 2015 en San Pedro Garza García, donde intentan liberar el primer set de información de colisiones viales, y con eso formamos un estándar de datos, que ese era el segundo punto que quería llenar, y que eso lleva a una conversación. No quiero decir que ese sea el centro está en la participación, el centro está en la gente, pero el facilitar ese proceso de comunicación, un verdadero gobierno abierto, no solamente en el gobierno, un gobierno abierto en empresas inclusive, en que el propio empleado puede generar participación y puede encontrar valor en la información que tiene generada la propia empresa. La sociedad civil liberando y compartiendo sus datasets que vienen de entrevistas que les cuestan un montón de dinero, que les cuestan un montón de recursos y casi son transversales de los fondos que reciben. Liberar esa información me parece realmente valiente y realmente una forma de generar valor en la comunidad. Y generar capacidades, que es otra conversación que gobiernos, también Dinora lo tiene muy claro, muchas ciudades de la zona metropolitana y del país han hecho bien el hacer espacios tanto de emoción, es decir, de un momento específico donde se generan las primeras capacidades o se genera la primera emoción del consumo de los datos abiertos, pero también una segunda iteración en generar cosas que permanecen. Por ejemplo, esta liberación sistemática que ha hecho Cómo Vamos de la plataforma y en el uso, personas como los miembros de la comunidad de datos lo valoramos muchísimo, porque básicamente es un proceso facilitado de comunicación de esa es la información que tengo, esa es la hipótesis de valor que creo que puede tener, y al suceder esa conversación puede llevar a tener algo. ¿Tú querías decir algo? Sí. Sí, para el micrófono. Pero si quieres ahorita que termine al final de la ronda, si quieres acércate. Sí, va. Ok. Bueno, va. Perdón. No soy bueno en eso del baile. Entonces, bueno, ese proceso de comunicación, ese proceso de generación de capacidades, esa generación de una charla, me parece que es lo que da lugar a que, pues sí, formemos ese entorno de datos. Y con lo que quería cerrar esta intervención es estándares de datos. Es la cosa más aburrida de los datos. Es decir, yo tengo una especificación que te dice qué significa tener datos de colisiones viales, qué significa tener datos de desapariciones forzadas y feminicidios. Tengo la especificación de cómo se ve, no sé, la incidencia delictiva. Una cosa es optimizar a la cantidad de valores
publicados o cuántos datos tienes, cuántos archivos de Excel. No sé ustedes, pero a mí me va a aflojar el Excel o me va a aflojar los datos como tal. Lo que me parece súper rico es lo que podemos sacar de ahí. La forma en la que podemos conectar valor potencial es empujando estándares, empujando definiciones que son co-creadas por todos estos actores y sectoras que puedan formar la definición de qué es lo que, cuando se trata de reflejar desapariciones forzadas, qué significa, qué datos guardamos, qué información se queda registrada. Porque sí, me puedes decir, sí, tenemos una desaparición en Nuevo León, pero ¿qué tal si me puedes decir las características de la mujer que desapareció hace 2 semanas aquí? Es muy diferente. El significado de ese conjunto de datos es diametralmente distinto. Entonces, llevar la conversación a, no se trata solamente de qué datos sacas o cuántos datos sacas, sino cuánta información tienen adentro y quiénes formaron parte de definir qué información se publica, y si no la logras, no, te pongo tachita, y si la logras, te pongo una palomita, y luego llevar al consumo, ¿no? Esa conversación completa. Bueno, la pregunta dirigida era qué problemáticas hemos enfrentado desde la plataforma como en esta parte de datos con los municipios. Primero les quiero contar un poquito rápido cómo vamos, no sé si todo el mundo lo conozca, pero una parte importante de lo que hacemos es evaluar a los diferentes municipios en diferentes temas. Entonces, hemos pasado por muchos formatos. Muchas veces, o la mayoría de las veces, han tenido metas, entonces necesitamos datos para evaluar estas metas, ¿no? ¿Qué pasa con los diferentes datos que puedes encontrar, no solamente en las páginas de los municipios, sino también en la del gobierno estatal? Por ponerles un ejemplo, la semana pasada tuvimos un evento con los secretarios, con el secretario de Seguridad, con el secretario de Gobierno y con el fiscal, y el tema era hablar de seguridad, cómo estamos en seguridad. Estuvimos buscando un montón de datos, nos topamos en la página del gobierno del estado, por ejemplo, para sacar el gasto en seguridad total, era buscar en un PDF, después de un chorro mil clics, un PDF de 837 hojas, un dato, ¿no? Entonces, copiado, digo, escaneado, pues. O sea, no todos son así y no todos los datos son iguales. Digo, estoy poniendo un caso emblemático en esto, ¿no? Pero la verdad es que sí es difícil encontrar información que tal vez dices es muy básica e insisto, no en todos los portales están igual, pero tal vez cosas como ingresos, gastos o no sé, cantidad de hechos de tránsito o número de muertes que existieron en el municipio, pudieran ser datos que dices, pues, deberían de estar por ahí, o tal vez el tema de policías es un poco más conflictivo por el tema de la seguridad que esto puede implicar para ellos, pero en realidad hace un momento decía Dino y comparto con ella esta postura de que pues no se pueden liberar todas las bases de datos así de la nada, porque entendemos que es un montón de costo y que tenemos que hacer un target en cuáles son las más importantes. Yo creo que hay algunas que seguramente reciben un montón de solicitudes de información y que serían o deberían ser tal vez las por las que se deberían empezar. Sé que hay algunos municipios que están empezando acciones en eso, pero hay algunos que pues no. En el periodo pasado de alcaldes teníamos una plantilla, así le llamábamos, que es para poder registrar esto que nos comentaba Rica hace un ratito, los hechos de tránsito que ocurrían en la ciudad. ¿Qué era esta base de datos? Es todos los hechos de tránsito que ocurren, por qué ocurren, cuáles son los vehículos que estuvieron involucrados, si hubo muertes, si hubo lesionados, ¿no? Nos encontramos que había municipios que esa información la tenían en un montón de hojas, no estaban en la computadora, nunca las sistematizaron. Entonces dices, wow, ¿cómo puedes tomar decisiones y cómo puedes hacer política pública en cosas como esto, como son hechos de tránsito? O sea, ¿qué te hace llegar a la conclusión de decir, oye, aquí necesito un
cruce peatonal, o aquí necesito un semáforo porque hay un montón de hechos de tránsito, o sabes que aquí es el punto donde hay más atropellos. Entonces, si tú no tienes esa información sistematizada y no puedes hacer un análisis al respecto, las políticas públicas difícilmente van a estar enfocadas de cierta forma, ¿no? No en todas, pero hay algunas que sí requieren ese tipo de datos. Y bueno, digo, la verdad es que a nosotros, y ahorita les vamos a platicar un poquito más de esta plataforma de datos, pero lo que hacemos es un montón de solicitudes de información a los municipios, que es un proceso muy tedioso para ambas partes, muy tedioso, porque, no sé, por ponerles un ejemplo, en marzo hicimos algunas solicitudes de información y es momento que el municipio de Juárez nos estamos peleando para que nos den la información. O sea, es momento de, ya pasaron 5 meses. ¿Verbalmente o la pelea es...? Sí, no, para nada, es a través de la Comisión de Transparencia. Las solicitudes de información las haces a través del, iba a decir la Comisión de Transparencia, pero el Sistema Nacional de Transparencia, Infomex, ¿no? Que la COTAI tiene como un apartado también, que también lo puedes hacer por ahí, pero bueno, el punto es que sigue después de esto, pues vas a juntas, un montón de juntas, que la COTAI intermedia, y para poder lograr tener esa información y poder medir, porque también entendemos que es injusto para algunos municipios que ellos sí nos están entregando la información y quienes no nos están entregando la información pues no están siendo evaluados, y nosotros como ciudadanos pues queremos saber en realidad cómo van los diferentes municipios en los temas que creemos que son de común interés, como es seguridad, como es seguridad vial, entonces, o presupuesto gastado. Entonces, es muy importante que si no es a través de datos abiertos, al menos los municipios sí porque entendemos que muchas veces puede ser por un tema de presupuesto, pero sí focalizar o identificar estas bases de datos donde más solicitudes de información tienen, y dos, la información que se solicita a través de estos mecanismos, pues que sí sea liberada, porque sabemos que es información que no es posible que no sepas qué tantos policías tuviste de un año a otro, o qué tanto te gastaste en X o Y tema, ¿no? Entonces, pues bueno. Que me imagino que en algunos casos sí tiene que ver con opacidad indicada, o sea, esto no lo liberamos, o sea, deja tú más allá de que tengan interés en tener la documentación clara o la información bien detallada, pues a veces en este país que tenemos una problemática sistémica de corrupción y de impunidad, pues a veces realmente el tema es que no se quiere soltar la información porque pues te pueden evaluar de una manera baja, ¿no? Hay, sobre lo que se acaba de mencionar, ¿hay alguna pregunta? El compañero, ¿quieres hacer la pregunta? Si quieres venirte para acá, para el micrófono. ¿Alguien más tiene alguna duda sobre lo que se ha discutido? Porque recuerden, ahorita en la segunda etapa ya nos van a hablar de qué se está haciendo actualmente, en qué están involucrados, de qué se trata la plataforma, qué está haciendo San Pedro, y codeando, digamos, qué es lo que estás viendo que está sucediendo actualmente, qué proyectos destacan, ¿no? Pero bueno, primero unas preguntas de esta primera sección. Sí, la pregunta es para Rick. Ahorita que mencionabas esta como colaboración de la iniciativa privada con datos abiertos, la iniciativa privada como fuente de datos abiertos. Así es. ¿Puedes citar algún ejemplo que hayas visto de...? Porque se me hace que, sobre todo, digo, no sé, esto también tiende a ser muy dependiente del contexto, pero a mí me parece que los incentivos están completamente alineados en contra de ese tipo de iniciativas. Claro, ¿no? O sea, por supuesto. Te voy a dar un ejemplo personal, un ejemplo de consorcio y un ejemplo como nacional. El personal es, por ejemplo, en Upwords usamos y presumimos usar fuentes de datos abiertas todo el tiempo para generar valor, y nosotros en la publicación tenemos en nuestra estrategia, somos una empresa relativamente joven, tenemos 3 meses de existir, 4, entonces en generación, en consumo te puedo decir que la información abierta alimenta a nosotros y a miles de empresas en el país. El de NUE, por ejemplo, es una fuente de datos riquísima que genera el INEGI cada año y nos da muchísima información. Nosotros planeamos potenciar el de NUE y publicar y generar como una versión aumentada del de NUE con los que nosotros aprendemos, ¿no? ¿Qué
¿Qué información encuentra la gente en ese tipo de plataforma? En de nube, por supuesto. Acordándonos que nos sigue mucha gente que no está en el mundo del... Me parece claro, perdóname. El de nube es el censo de unidades económicas del país. Básicamente es una lista, un mapa. Si ustedes entran a denube.inegi.gov.mx, podría yo estar bloqueando. Pueden googlear de nube, ¿no? Básicamente es cada fila de datos es una empresa, su dirección, su longitud y latitud, su rubro, en una categoría principal, en una categoría secundaria, un correo y un teléfono. Think about it. Piénsenlo, está cañón. Y de contacto. Y gracias, perdón, es que luego, sí, la voz es medio fuerte. Así que, y también, ¿qué otra información tiene? Pues ya, ¿cuántos trabajadores? El rango del tamaño de la empresa. Muchas gracias. Entonces, con eso, pues ya puedes hacerte una idea que si quieres buscar dónde se genera la mayor cantidad de tamarindos del país, o dónde hay hospitales, dónde hay Oxxos o 7-Elevens, ¿no? Lo he utilizado para predecir precios, lo he utilizado para prevenir fraudes, lo he utilizado para saber contactos. Es una fuente de datos riquísima que te habla de la actividad económica. Entonces, el consumir y ser abierto en que consumimos esa información. Si a alguien, no voy a decir nombres, pero ya se van a imaginar a quién se le ocurre que ya no hay recursos para esa encuesta, pues podemos ser muy clara esta necesidad que tenemos de esa base de datos. Por favor, tenganla actualizada. De hecho, ahorita nos enfrentamos a un tema de incertidumbre porque hay como una falta de comunicación sobre cómo se actualiza esa base de datos, porque sabemos que hay un censo y sale gente del INEGI a actualizar esa base de datos, pero ya no sabemos qué tanto actualizan el dataset original o el completo. ¿Quieres decir algo sobre eso? Perfecto. Sí, entonces ese es un ejemplo muy personal. Ahora, sobre alinear los incentivos. Está cañón, porque sí, como empresas nos beneficiamos de la inteligencia que generamos como empresa y es un valor que generas como empresa, le estás invirtiendo porque te mereces el retorno de inversión de esa inversión. Sí, nada más hay un punto, y es algo que han entendido muy bien los líderes de los consorcios en Nuevo León. Gladiomar es una champion de los consorcios locales y una experta en datos, de hecho alumna mía en un curso de ciencia de datos, que está liderando mucho de los entornos de información. Están empujando a qué información tenemos como consorcios empresariales, sobre qué información se puede poner en algo que llamamos zona desmilitarizada de datos. ¿Ok? Hay un actor intermedio que te ayuda a formar un estándar que no pone en riesgo tu negocio, sino que nos da la mayor cantidad de información a todos y a todas para saber qué tenemos de información disponible todos y poder enriquecer el entorno. Es decir, hablando de un consorcio como muy sencillo, tecnología, ¿qué estás haciendo cada quien? Un dataset tan sencillo como ¿dónde están tus usuarios como tecnología, como empresas tecnológicas locales? Puede ser riquísimo para hacer estrategias de dónde metemos lana como Estado, para ver qué tipo de promoción o qué tipo de outreach podemos hacer como empresas locales para que esas empresas de tecnología local puedan extender su alcance. Entonces, formar esa zona desmilitarizada de datos es algo que tiene mucho valor y lo estamos haciendo hoy. Y de manera nacional, me parece que temas como estándares, y me voy a ir a un tema un poco menos privado y más público, como el combate a la corrupción. El combate a la corrupción es como un proceso de detección de fraudes. De hecho, sigue un proceso, el análisis de datos puede seguir una forma muy similar a la prevención de fraudes de la iniciativa privada. Si tenemos entornos de datos correctos sobre la documentación de cómo se gasta dinero, detectar anomalías, que es una de las prácticas más comunes de aprendizaje automático, puede ser muy sencillo para poder empezar a tener leads. No estoy diciendo que vamos a atacar la corrupción de manera como sistemática, estilo Minority Report, aunque tengo que confesar que a mí me encantaría que llegáramos a ese punto, pero podemos ayudar a periodistas a que encuentren esos leads de anomalías dentro del contexto de corrupción. De esto que le beneficia a la iniciativa privada. La iniciativa privada puede saber y conocer el entorno de competencia con el que se está vendiendo al gobierno. Uno que es muy complicado y siempre tiene dudas, y una inversión que mueve y mata a muchas empresas en nuestro país. El esperar a que te paguen una factura en el gobierno, en muchos gobiernos, espero que no el tuyo, puede llegar a drenar a una empresa. Entonces, tener un contexto sobre dónde está la sociedad puede dar a la iniciativa privada, y tener un contexto de confianza, pues al final la confianza mueve el negocio. Entonces, en eso
creo que estamos formando. Dinora, ¿ibas a comentar algo? Sí, nada más para agregar, el GovLab es algo que llevo investigando desde hace 2 años y tiene un portal que es datacollaboratives.org y tiene una base de datos. ¿La puedes repetir Sí, la dirección? es data y luego collaboratives.org y ahí está una base de datos de más de 100 casos de cómo el sector privado ha hecho esta colaborativa con gobiernos para un fin específico, desde empresas de telecomunicaciones, cuando hay, por ejemplo, algún desastre natural y tienes que localizar cuerpos, hasta las empresas, pues, Uber, Waze, para temas de planificación de rutas y alternativas de movilidad, temas de empresas satelitales que donan imágenes, por ejemplo, ahorita del océano, para identificar los barcos que están pescando, por ejemplo, en mar profundo sin permiso. Entonces, hay más de 100 casos que pueden buscar por filtro de tema como agricultura, etcétera, etcétera, o también por sector o por tipo de datos que entregan o incluso por los incentivos por lo que lo están haciendo, pero pues sí se está explorando como la nueva responsabilidad social de las empresas. Y si se le da ese framing, pues creo que ahí es donde le agrega mucho valor al modelo, porque la idea es, dame los datos que necesito para resolver mejor los problemas públicos que ahorita estoy enfrentando y que no tengo suficientes datos. Pero pues hay que partir siempre con ese objetivo. Digo, me vas a ayudar a resolver este problema público, te voy a dar el reconocimiento de que me ayudaste a resolverlo o de que gracias a ti eres un partner pues ya también creo que genera un poquito una conversación distinta. Leslie, adelante. Yo nada más quería agregar un ejemplo más que está dentro de estos, pero que precisamente es Uber. Tiene una plataforma que se llama Uber Movement, que está muy padre porque puedes descargar los datos. No está disponible aquí, lamentablemente. En teoría se está desarrollando lo que sea, pero al final de cuentas sí existen empresas que liberan sus datos. Hay, en ocasiones como esta, que hacen un convenio, lo que sea, y es para ayudar en un punto en específico, pero en este caso es, bueno, yo libero mis bases de datos no completas, obviamente, no te van a liberar datos personales, pero tú sí pudieras hacer un análisis de cómo están las velocidades, cuáles son las colonias o las zonas más conglomeradas, lo que sea. Entonces, sí hay empresas que están comenzando a hacer este tipo de liberación de datos al público, por si algún investigador o cualquier persona en general quisiera hacer algo en específico con estos datos. Pero sí considero que todo esto que está diciendo Dinora es bastante importante, y el que podamos encontrar esta conexión con el gobierno o con investigadores, que también se da el caso con universidades para explotar la información, se esté dando. Sí, podemos seguir con esto, nada más, igual una ronda, o sea, con estas dudas, porque de hecho les quería preguntar si no debería estar, o hay alguna ley que ya obliga justamente a que las empresas hagan eso, porque al final, como las empresas, es un rollo de no te metas en nuestra información, pero al mismo tiempo también hay mucha cuestión de responsabilidad social, ¿no? El famoso concepto ese de qué tienes que hacer, pero entonces no hay actualmente, o sí hay ejemplos de eso. Esa es como una pregunta extra. Y bueno, Ricardo quería hacer un comentario adicional. Pero voy a partir de lo que preguntas, justo no como tal, pero me parece que sí va para allá, al menos a un nivel. O sea, creo que hay como 3 niveles de datos. Uno que tiene que ver con el valor social desde la empresa. Son los datos que son necesarios, que ya tenemos literal legislación que tiene que ver con la seguridad. O sea, es la transparencia, y más que algo que sea proactivo, es legal que tengas que publicar y compartir algunas cosas que son de interés público. Me parece que luego hay como este nivel deseable, y luego está como este nivel de alto valor consorcial, o sea, de entorno, de desarrollo de negocios. O sea, hay un nivel deseable que es, la empresa puede tomar la decisión de compartir valor para generar un entorno más rico local, que a su vez eleve el desarrollo comercial de la zona. Pero luego hay un tema de compartir con competencia, y en compartir información, crecer como ciudad en el negocio en el que estamos llevando. Obviamente mucho de esto está en el ámbito súper mega teórico, porque justo es un tema de discusiones pues
pues sí, de zonas desmilitarizadas de datos. Es, para poder tener esa conversación tiene que existir una zona segura para compartir esa información. Y eso me llevaba a otra cosa que tiene que ver con la participación, y es una forma en la que tenemos un entorno informal de inteligencia local que creo que debemos aprovechar más, que es la ciencia ciudadana. La ciencia ciudadana suena muy, pues eso, muy alejada de lo profesionista o de lo profesional, pero la ciencia ciudadana me parece que es algo, mientras que tenemos una sociedad como la regia, que tenemos, pues desde la preparatoria, capacidades tecnológicas, digo, tenemos un divide fuerte o tenemos una brecha digital fuerte todavía, pero tenemos también una zona privilegiada en cuanto a educación en nuestro país. Me parece que ese privilegio lo deberíamos utilizar para, como miembros de la comunidad o como miembros tecnológicos o personas que estamos, que desde que quienes tenemos como experiencia en la mecánica, colaborando con que los autobuses sean más eficientes, hasta personas que tienen estudios de astrofísica colaborando con los centros astroespaciales de nuestro país. Me parece que la colaboración en el tiempo libre, o sea, la formación de un entorno de colaboración para dar valor a la comunidad, es algo que debemos de profundizar o que podemos profundizar más. Y es algo que Codeando hacemos mucho, o sea, tratamos de empujar a que la comunidad se dé cuenta que hay mucho en lo que puede colaborar por medio de los datos abiertos. Volviendo a esa conversación que les platicaba antes, es como gobierno, como asociaciones civiles, ponemos frente a nosotros la información y promovemos que una forma de participación útil es poniendo nuestra profesión y nuestras capacidades técnicas o nuestro deseo de capacidades técnicas a la comunidad, y con eso generamos nuevas conversaciones que dan lugar a nuevos datos informales, porque esta persona que trabaja en Oxxo tal vez conoce profundamente la logística, los problemas de logística. No hay datos abiertos, pero porque yo le di una clase de datos abiertos, podemos tener una conversación sobre cómo la logística se mueve. Nowports, como empresa, ya se benefició indirectamente de que yo comparta valor, ¿no? Entonces, la formación de comunicar valor por medio de entornos de comunidad, me parece que es otro pretexto importante para dar valor. Bien, me gustaría que pasáramos ahora sí a que platiquemos directamente de lo que están haciendo actualmente. Si quieres, sí, nada más, necesitamos nada más ver la presentación. No, si quieres es que ya está muy larga. ¿Y cuánto tiempo nos queda? Nos queda me traje como... 40 minutos aproximadamente. Sí, no, nada más para complementar. Pero pues, está ahí, o sea, sí. pues, pero bueno, si quieres adelante, lo puedes resumir, y si quieres que mostremos algún slide en particular, adelante. Sí, nada más para el tema de regulación, no existe, tampoco siento que vaya para allá todavía, o sea, no hay ni un draft de este tipo de cosas. Lo que se empieza ya a discutir, por ejemplo, es el tema de algoritmos, de tener comités de ética que revisen algoritmos que vaya a utilizar el gobierno. En Estados Unidos, pues hay casos controversiales, por ejemplo, de asignación de sentencias que se hacían de manera automática y de manera, pues, no supuestamente objetiva, pero pues todos los datos los recolectan humanos que ya tienen problemas subjetivos al respecto. Entonces no ha habido mucha claridad de ese tipo de situaciones y apenas empieza a hablarse de la regulación. Y pues obviamente también está el tema de todo lo que son redes sociales que nos han convertido en su propio producto, en el que lo que nos dan gratis, ese espacio virtual, en realidad es muy costoso y es muy buen negocio, por eso están ganando como están ganando. Y pues el tema entonces de quién debería de ser el dueño de los datos que generas, esa conversación también apenas se comienza a tener para regresarnos el poder a nosotros de decidir cómo utilizar nuestros datos, qué tipo, porque al final necesitamos filtros, o sea, es demasiada información la que hay disponible y sí necesitamos filtros, pero necesitamos nosotros tener el poder de ponerlos y no que lo hagan ciertos algoritmos para maximizarnos como un producto deseable por quienes nos quieran hacer cierto tipo de marketing. Entonces, para allá es a donde va la poca discusión, pero muy poca,
muy pocas ideas, muy poca creatividad y hasta ahorita haciendo demasiado responsables al sector privado de que usen bien sus datos, por ejemplo, que puedan explorar los diferentes temas que existen y que al final de cuentas, si tienen algún otro dato que digan, oigan, sería interesante empezar a medir esto, o oigan, ¿saben que esta información no me parece relevante mostrarla así porque creemos que está equivocado, lo que sea? Hay una parte arriba que dice evalúa la plataforma y nos encantaría que nos pudieran dejar todos los comentarios. Pero además de esto, hay una sección al principio que no les enseñé en donde empezaremos a subir bases de datos como tal, sin procesar. Algo importante de esto que no les dije es que en el lado izquierdo hay un botoncito que tiene como una flechita y es que cualquier dato que estén viendo ahí se puede descargar, se descarga en un CSV y lo pueden analizar como ustedes gusten. Pero hay otra parte que, por ejemplo, la base de datos que les platicaba ahorita de los hechos de tránsito que seguimos recolectando en los municipios, tiene información de, oye, pues cuáles son las calles, cuál es la cantidad de hechos de tránsito que suceden en estos cruces, lo que sea. Entonces, tal vez a mí como vecino de la colonia X que vivo enfrente de esta calle, he notado que cada vez más hay más hechos de tránsito y necesito solicitarle al municipio que haga algo, una acción aquí enfrente de mi casa porque estoy viendo que, oye, en verdad están aumentando los hechos de tránsito. Entonces, algo que tal vez un ciudadano, un vecino que esté motivado puede agarrar esta base de datos y decir y mostrarle, oye, yo sé que tal vez es una calle que no es una de las principales y no le vas a poner como tanto foco, pero ha aumentado el 15% o el 50% la cantidad de hechos de tránsito dado que quitaron un bordo o lo que ustedes quieran. Y esto les puede ayudar a que vecinos o la comunidad en general pueda empezar a exigir al gobierno. Y digo, esto hablando a nivel colonia, pero a nivel municipio, si ustedes tienen pues una preocupación en general o un tema que les preocupe, la idea es que, o del por el que quieran abogar, la idea es que esta base de datos esta plataforma de datos les pueda ayudar para eso, para tener como los fundamentos para poder defender un tema. Leslie, antes de continuar con otra, nada más la plataforma, digamos, ya antes lo decía Dinora, se requiere un ecosistema o algo así, ¿no? ¿Qué medida está pensando? ¿Cómo vamos Nuevo León? Pues no para nada decir, pues ahí está la plataforma, ¿no? Ojalá la usen, porque sí está abierta a toda la comunidad, está en internet, pero no de buenas a primeras un grupo de personas se acerca a eso, o sea, hay que incentivar de alguna forma. ¿Qué están preparando ustedes para eso? ¿Qué incentivos están preparando para que la gente realmente pueda aprovechar toda esta información y que sepa que la puede utilizar para diferentes cosas, ¿no? Ahí va. Primero voy a empezar con algo que no va a contestar tu pregunta. Y es por qué nació esto. Digo, una parte sí era pues poner a disposición de la comunidad los datos y que fuera muy fácil para ellos encontrarlo, pero otra parte era que los municipios nos estaban compartiendo un montón de información y nos la estábamos quedando toda. Y no, la verdad es que sí estábamos generando propuestas de, por ejemplo, nos compartían estadísticas de violencia familiar, entonces generamos por ahí un modelito que te decía cuáles eran los principales factores para determinar o para predecir que una casa pudiese tener violencia familiar. Listo, se los compartimos, pero nos estaba faltando publicarlo. Una de las razones por las cuales nace. Entonces, ahora sí te platico un poquito de qué estamos haciendo. Estamos empezando a hacer talleres con diferentes sectores. Vamos a empezar con las universidades, que es como los próximos eventos que siguen. De hecho, va a ser el primero en el TEC, ¿qué día, Laura? 12 de septiembre, para que vayan. Entonces vamos a hacer algo ya más estructurado de esta plataforma, de explicarles cuáles son los diferentes beneficios, y la idea es empezar a crear o involucrarnos en las comunidades de datos y en general con diferentes vecinos o con los periodistas también, que ya nos hemos empezado a acercar con ellos porque sabemos que
tal vez las personas, no todas las personas se van a meter, pero sí hay quienes pueden llegar, los medios de comunicación, por ejemplo, que hacen que las personas se enteren de esto. Entonces, no solamente pretendemos que todo el mundo se meta, sino también estamos empezando a generar estrategias como, por ejemplo, de cada que actualizamos un indicador, generar una serie de indicadores, resaltar qué es lo más importante que estamos encontrando ahí y compartirlo por correo, por ejemplo, que digo, no es lo más, tal vez no es lo más práctico, pero también es una forma de darle la información ya procesada a la comunidad. Entonces, nada más para terminar mi comercial, si se pueden meter a la parte de evaluar la plataforma y dejar, al final hay una parte de qué datos o en qué temas me gustaría estar informado, estaría súper padre, porque ya con base en eso nosotros podemos empezar a compartirles información de eventos o de estadísticas o nueva información que se está liberando en estos datos. Gracias, Leslie. Igual sería genial si en algún momento, en lugar de que nos llegue el meme o piolín de las tías y los tíos, nos llegara información de este tipo, ¿no? De, oye, por cierto, aquí está el dato, el fact. Seguimos con Dinora. Dinora, ¿qué visión traes? ¿Qué visión trae la administración? Pero en este caso, pues tu liderazgo en la Secretaría de Participación Ciudadana, de Innovación y Participación Ciudadana. Es muy poco tiempo, a veces el que tienen 3 años, primero a veces pues los primeros meses en ver el desastre que ya dejan administraciones pasadas, todo el tema administrativo es difícil a veces municipal en los municipios, luego tienes este periodo y luego vienen las elecciones, entonces realmente es como 1 año y medio real de trabajar muy a gusto y en el caso de San Pedro, pues existe la posibilidad seguramente de que se busquen extender el trienio para que sean 6 años. Pero entonces, como tomando en cuenta esas dificultades, ¿qué es la visión que están teniendo ustedes, las áreas de oportunidad en las que están trabajando sobre esta temática, ¿no? ¿A qué le están apostando? Sí, sí, pues la verdad es que cuando siempre platicamos de proyectos, hay unos que son a veces bastante ambiciosos y decimos que pues es un proyecto para más de 3 años. Y yo, bueno, pero tenemos 3 años y es suficiente. O sea, hay que dejar de pensar a veces que, pues no, es que eso está bien complicado. Bueno, pero pues hasta ahorita nosotros y todos los gobiernos, si no logran reelegirse, lo único que tienen son 3 años. Entonces no me voy a quedar con el no se puede, sino como sí se puede, o al menos una parte de ese problema, e iniciar una conversación seria, etc. Entonces sí tenemos mucho la energía, el ímpetu, las ganas de, pues la mayoría de nosotros nunca habíamos estado en el gobierno, y decir, pues es mi única y es mi primera oportunidad y me voy a comer el mundo, aunque sea a como pueda y hasta donde pueda llegar. Todo el impulso estamos tratando de que sea transparencia proactiva. Entonces, hasta ahorita los portales que hemos ido lanzando no son porque haya un requisito de que tendríamos que estar publicando esas cosas, sino porque estamos buscando realmente que se entienda la gestión adentro de la administración y poder también poder tener conversaciones más informadas cuando hablemos de cada una de las cosas. No sé, por ejemplo, lanzamos el portal de obra pública y el código nos lo donó la Ciudad de Buenos Aires, que estamos tratando de hacer mucho en tema de utilizar código abierto y no reinventar la rueda. Y ya publicamos todo y luego pues sí hay muchas obras ahorita de pluviales y había una queja de, es que cuando terminan y siempre se atrasan. Y yo, es que no vamos atrasados y ahí está en el portal y vienen las etapas y vamos a tiempo y miren la inversión y aquí explica el problema que trata de resolver y los beneficios, pero es un poquito como empezar a cambiar la conversación con datos y que estén pues también representados de manera accesible y amigable para que cualquier persona los pueda entender. El ejercicio de presupuesto participativo también es así. Si ahorita ustedes entran a decide.sanpedro.gov.mx, la primera vez que todas las personas pueden ver el monto de presupuesto participativo que le toca a cada colonia, que no es menor, son 90 millones distribuidos en 185 juntas de vecinos y 6 sectores.
Es uno de los 5 presupuestos participativos más grandes del mundo. Es $50 per cápita. Es bastante, bastante, bastante alto el poder que se le está dando a nuestra comunidad para que diseñe su ciudad. Todas las ideas están arriba, las no factibilidades están arriba, las votaciones están arriba, y ahora el seguimiento de los proyectos. Hicimos una nueva estrategia, hacer bolsas en lugar de comprar proyecto por proyecto para lograr mejor producto, mejor precio. El proveedor que queda asignado está en la plataforma, el programa de implementación del proyecto está en la plataforma. Entonces, de principio a fin ha sido transparencia absoluta, tratando también de que sea amigable, y en ese caso utilizamos la plataforma de Cónsul que la dona el Ayuntamiento de Madrid. Entonces, poco a poco es lo que hemos estado impulsando. Ahorita estamos trabajando en un proyecto de cabildo abierto y de consejos consultivos abiertos. Cabildo, pues para que puedas tú ver, oye, cuál la asistencia de nuestros regidores, los trabajos de comisiones, sus votaciones, todo. El sentido de sus votaciones por regidor, las propuestas por regidor, el trabajo por comisiones, los documentos de las comisiones, que los puedas comentar, etcétera, etcétera. O sea, es bastante... Qué importante ahí eso, porque actualmente pues, los regidores no vienen, no se votan, ¿no? Entonces, sí es un elemento que hay que estar dándole mucho seguimiento a ese funcionario. Sí, y es otra vez, ¿por qué? Por impulso propio, por ganas de decir, lo voy a dejar así y ojalá que la ciudadanía lo tome, porque va a permanecer en la medida en la que la ciudadanía lo haga suyo. También consejos consultivos abiertos. Cada secretaría tiene un consejo ciudadano. Nos reunimos una vez al mes, rendimos cuentas sobre planes y proyectos estratégicos de cada secretaría. Nos pueden cuestionar y pueden emitir recomendaciones formales que tenemos que contestar. Queremos publicar esos videos, queremos publicar ese material, queremos publicar el estatus de cumplimiento de las recomendaciones, si cumplimos, si no cumplimos, si cumplimos parcialmente. Entonces todo es otra vez cambiar la conversación y de verdad decir, es que estamos tratando de mostrarte nuestras entrañas, de que nos ayude hablando de ecosistema. Parte de la estrategia pues es, a ver, pues cada uno de estos proyectos tiene profesores y estudiantes checando estos temas, pues que utilicen los datos que estamos abriendo como parte de sus clases o que nos ayuden a resolver retos o que se involucren de cualquier manera, que nos manden preguntas mediante Facebook. Yo sé que, imagínate, estoy hablando 15 de secretarías de 15 horas, más las sesiones de cabildo, más estoy hablando de un mundo de información que sé que quién se va a poner a ver. Pero por otro lado está el resguardo, por si hay algo que quieran cuestionarse o que quieran investigar más o que quieran investigar, está el tema de filtros, de búsqueda. Y pues también creo que alguien que lo está haciendo muy bien es la Agencia Digital de la Ciudad de México. Creo que están poniendo el ejemplo muy chido en, por ejemplo, transparencia de datos de seguridad. Entonces, hay ahí también temas que replicar y que estamos viendo el esfuerzo y entendiendo cuáles serían las implicaciones internas para poder llegar a ese nivel de transparencia y reconocer pues que hay también esfuerzos, por ejemplo, en Veracruz. O sea, hay ciudades que están haciendo cosas bien interesantes que para nosotros lo importante es colaborar, y creo que la gente que trabaja, al menos en el área de innovación y de gobierno abierto, es gente que el principio es colaboración. O sea, no hay un solo momento en el que haya pedido ayuda a la Ciudad de México y no me la hayan brindado en menos de una semana. Claro que sí, ¿cómo te ayudamos? Todo nuestro trabajo es con fondo público y entonces es del público. No hay fronteras, porque los problemas no tienen fronteras, y si estamos enfrentando lo mismo, pues hay que aprender del uno del otro en lugar de otra vez empezar de cero. Entonces, a eso es a lo que estamos tendiendo, empujando. Ahí traía en la presentación, como quiera, estadísticas de participación, al menos de la página, y pues ahí es donde digo, híjole, o sea, pero falta mucho. ¿Incrementamos el 30% de participación en presupuesto participativo? Sí, pero sigue siendo muy poco. Entonces, o sea, ese 30%, ¿cuál es el promedio de antes? Eran 10 personas por colonia las que decidían sobre montos pues bastante relevantes. No, ahora no, pues eran como 15 o algo así, no, 14. Es poco todavía. Falta que participen los jóvenes.
si ven traía estadísticas demográficas, pero falta que los jóvenes digan, oye, esto es mío y quiero construir el futuro de mi ciudad y me están dando para que yo haga una campaña y haga que gane un proyecto que yo considere padre, para que yo diga, qué padre de ciudad en la que vivo. Entonces, vamos a tener que seguir empujando porque, otra vez, para mí, si nos vamos a lo más básico, ¿qué es la democracia? Es transformar voluntad pública en acción política. Pero necesito esa voluntad pública, necesito que se transforme, necesito que la tomen y que la aprovechen, porque estamos de verdad abriéndolo para que así sea, para que con la comunidad diseñemos nuestra ciudad, pero tiene que querer hacer la suya y tenemos que pues tratar de incrementar las voces que participan, también ya por más incentivos también, ¿no? Y comunicación y pues, o sea, nadie sabía que era presupuesto participativo, solamente era un instrumento en el que participaban juntas de vecinos, entonces, y entramos en noviembre y lo teníamos que lanzar en principios de febrero, entonces fue muy poquito el tiempo para digitalizar todo, para transparentar todo y para lanzar. Siento que ahorita ya vamos promoción de las implementaciones y la gente va a empezar a prepararse ya para el siguiente año, pues ya en enero, ya no falta tanto. Y también pues identificar quiénes no están participando, o sea, no solamente hay los jóvenes, pero podrían. Pero ¿quién ahorita no tiene ni un espacio para participar y tener incidencia en la vida de nuestro municipio? Los niños y las niñas. Y los adolescentes. Los menores de 18 años que también tienen cosas bastante valiosas que aportar y cuestionamientos que si ves la plática de los niños con la senadora, senadora Feinstein de California, pues eran cuestionamientos que a veces te sacan de tu lógica política, no es que eso no va a pasar. Le dices, ¿qué me importa? O sea, te estoy diciendo que es mi futuro. ¿Te refieres a unos niños cuestionándole a una senadora aprobar el Green New Deal para que combatir el cambio climático, y la senadora les contestaba a estos niños, no, así no funcionan las cosas, ¿no? Ajá, y los niños, pues te estoy diciendo que las arregles para que funcionen como deben de funcionar. Entonces, estamos haciendo una propuesta para pasarla a Cabildo, para tener un consejo de niños y niñas de los 6 sectores, y que lo que decidan en consejo se tenga que traducir en apoyo con recursos humanos y materiales para que sus propuestas también se vean implementadas en la ciudad. Entonces es eso, es incluir a más personas, abrir más espacios y que todo eso que abramos sea completamente transparente y de una forma en la que es amigable y entendible. Decías una cosa nada más sobre el tema de no inventar el hilo negro, por ejemplo, usar código abierto, que es una tendencia mundial, pero justo tenemos varios ejemplos en el país de municipios que están pagando millonadas para justamente tener plataformas de datos abiertos, que al final resulta que solo son los montones de información. ¿Ustedes qué presupuesto están manejando para este tipo de cosas? O sea, porque al final si usas justamente herramientas que ya están disponibles, pues eso reduce los costos a que tengas un congreso pagando, no sé, Ricardo se sabrá ese dato de cuántos millones estaban pagando por una app, ¿no? Para el congreso, la Cámara de Diputados. Sí, era de varias centenas de millones. Sí, centenas, y al final una organización salió a decir, oye, esto costaría de que un 2% o mucho menos, ¿no? Pero entonces hay mucho abuso ahorita de eso. Ustedes, digamos, me imagino que están también siendo responsables en esa cuestión presupuestaria. Sí, y de hecho la Ciudad de México elaboró un manual de compra de tecnología y nos lo van a compartir porque quisiéramos tener algo parecido. O sea, si ya existe, pues replícalo en lugar de desarrollarlo y creo que en la Ciudad de México es por obligación ya o no sé, pero eso fue lo que entendí en una conversación, que todo tenía que ser de código abierto. Es difícil para el municipio de San Pedro, o sea, somos una milésima del país comparado con el equipo enorme de desarrolladores que tiene, por ejemplo, la Ciudad de México. A veces sí tenemos que hacer compra de tecnología o renta de servicios porque no podemos desarrollarlo in-house o simplemente replicarlo de alguien más, pero en principio la regla hasta ahora ha sido lo que se puede donar, lo que se puede aprender, lo que se puede replicar,
por ahí empezamos, y si no se puede, de lo más accesible, que es lo del software as a service, a evitando en algún momento desarrollo que ya tengamos que contratar, porque ahí sí se va de miles a millones. Entonces es lo que estamos tratando de evitar a toda costa, y en algunos casos pues, se va a tener que hacer, pero estamos de caso por caso tratando de hacer una transformación digital, pero con un desarrollo, con una metodología ágil, viendo pues, qué es lo que primero podemos resolver a nivel interno, y ya dejando al último esa parte de desarrollo, o sea, desde prueba de usuario, etcétera, todo dibujado, nada de meterle al desarrollo si no sirve. Muy bien, gracias. Ricardo, si quieres para última intervención de esto y ya Sí. ver si hay algunas preguntas, y si no, ya cerramos. No, realmente ya había dicho antes como los 3 niveles, ¿no? Me vino a la hora que platicamos de código abierto. Código abierto tiene 3 niveles de madurez. Primero eres un consumidor, luego eres un mantenedor y luego eres un creador. Entonces creo que las ciudades y los países, las empresas, vamos a crecer en eso. O sea, y ahorita tal vez somos consumidores, somos aliados, luego podemos pasar a mantenedores y luego ser creadores, ¿no? Me parece, ahora solo quería mencionar como alguien que viene de la parte técnica, desde lo más público hasta lo más privado, partir de las comunidades de tecnología, quienes están interesadas en tecnología. Me gustaría, si ustedes tienen dudas o cualquiera de las personas que nos está viendo tiene dudas de dónde enriquecer su parte técnica, hay muchas comunidades en la ciudad. Está Data Science Engineering Meetup, está la comunidad de Women in Data, Women in Technology aquí en el TEC de Monterrey. Todos esos son espacios que estamos tratando de enriquecer con la formación de este framework de uso y consumo de datos para Monterrey, Nuevo León y el país, ¿no? Se está formando una comunidad nacional muy, muy bonita entre Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, Jalapa. Hay una participación increíble y estamos siendo cada vez más cerca, y eso nos puede dar una ventaja fuerte con otros países donde hay comunidades pero son más aisladas. En eso somos muy buenos los mexicanos, somos buenos en hacer compas, ¿no? En segundo nivel, también hablando sobre la comunidad de datos abiertos, uso de datos, todos nosotros somos activistas en potencia, científicos ciudadanos en potencia. Entonces, si alguno de ustedes necesita un espacio para poder crecer en cualquier tópico que quieran mejorar en la ciudad, sea como fan, es decir, como alguien que empieza como un hobby, a luego ser un pro. Hemos visto múltiples personas, varias personas, una persona del equipo de Dino en San Pedro, nació como alguien haciendo análisis de datos en taxis y ahorita está como contribuyendo en el gobierno a tiempo completo. No sé, siempre puede uno empezar con un hobby y luego se puede volver la vida, así personalmente se volvió. Y en el último nivel también las empresas estamos tratando de formar un consorcio o una serie de espacios donde la iniciativa privada ve valor de los datos que puede compartir para formar una comunidad de información útil, donde el gobierno provea lo que necesitamos, donde la sociedad civil y la academia también pueda consumir mejor y dar mejores insights de lo que sucede, pero al final hacer una industria verdaderamente 4.0, ¿no? Entonces, estamos para servirles como comunidad Codeando Monterrey, las comunidades que ya mencioné de Data Science Engineering y la comunidad de Women in Data, y por supuesto también los consorcios que pueden buscarlos también, especialmente el consorcio de software, ¿no? Cualquier cosa que necesiten, ahí estamos a las órdenes. Bien, muchas gracias. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre lo que se ha estado discutiendo? Si gustas pasar para acá. Hola, Cristina. Una pequeña pregunta. Acabas de mencionar que sus esfuerzos están a tratar de reducir costos en la generación de apps, o sea, utilizar código abierto en lugar de escribirlo. ¿Cómo decides o cuáles son los criterios para decidir que esto no se puede usar, tengo que crear algo más, o cuando sí? Sí, está caso por caso, la verdad. O sea, analizamos como que por un lado cuáles son las funcionalidades internas que nosotros necesitamos. Vemos qué tanto una herramienta existente nos podría dar ese servicio. Ahorita el Banco Interamericano de Desarrollo tiene una página que se llama Código para el Desarrollo y tienen más de 100 herramientas de código abierto que han generado gobiernos. Entonces, y también te dan capacitación, o incluso, por ejemplo, tanto en Buenos Aires como en Madrid, los equipos técnicos apoyan a tu equipo técnico a hacer el deployment. Entonces,
está mucho más sencillo. Si ya se necesita, depende qué tanto, no, pues qué tanto se tiene que adaptar, pues la segunda pregunta es, ¿lo puedo hacer interno, un desarrollo in-house? Si no le da la capacidad a mi equipo interno, bueno, ahora sí vamos a hacer un análisis de costo-beneficio de proveedores y ver si conviene comprar la tecnología y que nos la desarrollen nosotros, decir, y en código abierto para aportarla de regreso, o rentar un servicio, no sé, me imagino, es un ejemplo bastante burdo, pero imagínate que necesitáramos un servicio de correo electrónico y la pregunta sería, ¿compras un usuario en Gmail o desarrollas el tuyo in-house? Pues no, pues quiero al experto de correo electrónico, ¿para qué me complico la vida y el costo es menor? Pero pues sí es caso por caso. Yo tenía un comentario ahí, nada más como... Y esa decisión se toma en todas las empresas, o sea, es una decisión difícil. Por ejemplo, con Decide, su código es hermoso, solo tenía que decir eso. Su código es muy bueno, está muy bien hecho, digo, a lo mejor y se enfrentaban a retos, pero esa decisión siempre se toma, ese costo de oportunidad. Más o menos, ¿cuánto tiempo te tardas en decidir? En promedio. Ahí supongo que debe haber decisiones fáciles, decisiones difíciles en promedio. Sí. Dar un ejemplo Sí. Mira, pues, o sea, sí, presupuesto participativo, entramos en noviembre, teníamos que abrir en febrero, entonces era ya, ya que está hecho y ya sabía, digo, también ya es algo que era o Decidim de Barcelona o Cónsul de Madrid, y la respuesta fue, bueno, queremos trabajar, o sea, con alguien que tenga una red más grande de ciudades que hablen español, porque casi todas las de Decidim eran sí, entonces no, en catalán. Entonces, pues así fue, esa sí fue rapidísima. Y el de obra pública también lo leí, la leí a la secretaria de obra pública, me dijo, oye, no, justo, exacto lo que, ya, sale. Ahorita, para todo lo demás, hicimos una mesa de transformación digital, tenemos una mesa que hace el análisis jurídico, una que hace el análisis de reingeniería de trámite, proceso interno, servicio, otra mesa que hace el análisis de tecnología y otra última que establece prioridades dentro de las distintas secretarías. Entonces ahorita ya estamos en la conclusión, ya tenemos las 40 prioridades, dentro de esas vamos a empezar con 10, 15, y cada una de esas vamos a ver si hay algo ya existente rápido, bajo costo, o si, digo, ya hicimos, ya llevamos yo creo con unos 25 proveedores de distintas cosas, pero otra vez, ya cada casito ya va a llevar su tiempo. ¿Tienes una pregunta? Algo que me está preocupando de este gobierno es la distintiva frase de yo tengo otros datos. Federal. Y cómo se está propagando a muchos gobiernos estatales, desafortunadamente. ¿Cuáles son los criterios que ustedes ven o creen que se pueden tomar para evitar que cuando hagan una solicitud de información que no sé, incluya datos que ustedes ya habían pedido porque yo te estoy pidiendo tal periodo de tiempo y te los estoy pidiendo de nuevo, no hayan sido modificados, alterados, o obviamente que alguien se lo sacó del sombrero de una chistera de mago para inventar datos y que coincidan mágicamente? O sea, estoy preguntando esto básicamente porque ahora que mencionan la parte de Desiree, yo he visto muchas cosas en gobierno. Tengo el caso de le pasó indirectamente a un primo, en donde de la nada entró este gobierno y para argumentar que estaba contratando mejor personal, decidieron despedir a ciertas personas del gobierno estatal que la verdad tenían un buen perfil y se veían competentes, y lo decidieron por política reemplazarlos por otras personas que la verdad les quedaba demasiado amplio el puesto. Entonces esas personas no cumplen con las calificaciones y no sabemos exactamente si la información que va a salir de sus departamentos ha sido modificada o alterada intencionalmente porque esa es la línea que recibieron del gobierno o por algún artífice que trabaje por ahí, o netamente por incompetencia. Bien, ¿alguien tiene algún comentario sobre esto? Bueno, nosotros a nivel local nos topamos con eso
siempre, o bueno, al menos en las evaluaciones nos ha pasado un montón, a pesar de que es información que solicitamos a través de solicitudes de información, nos dicen, yo tengo otros datos, nos pasó la semana pasada. Y eso es de que, ¿cómo? O sea, tú me diste la información, tú. O sea, ¿cómo me puedes decir que tienes otros datos? Entonces, sí es un problema. Te platico un poquito de qué hemos, o qué, de hecho es algo que apenas vamos a comenzar a implementar. Esperamos que el próximo mes. Pero la idea es, o sea, próximo vamos a empezar con la metodología. Por ejemplo, en las evaluaciones que hacemos a los alcaldes, solicitamos información de cantidad de luminarias que tienen, cantidad de parques, servicios públicos en general. Entonces, pues la verdad es que ahorita estamos confiando ciegamente en la información que nos dan. Pero lo que pretendemos hacer en este tipo de datos, que al final de cuentas son datos comprobables, es hacer una metodología o crear una muestra representativa y poder ir a verificar que en efecto existen X cantidad de parques, o que el parque donde está, sobre todo en luminarias, por ejemplo, que las luminarias que me estás diciendo que existen en ese lugar, pues sí existen, ¿no? O que en verdad están funcionando o no están funcionando. Pero la verdad es que en muchos de los datos pasan dos cosas. Una, la forma en la que se presenta la información. Por ejemplo, el gobierno del estado tiene una gráfica que es cómo voy yo relativo a los primeros 6 meses del gobierno anterior. Entonces, pues claro que tenían un pico de inseguridad súper grande. Entonces, pues claro que si comparas estas fechas, pues vas a salir súper bien evaluado. Entonces, muchas veces es que el dato sin ser relativo, sí es igual, o sí estamos hablando de las mismas cantidades, pero al momento de ya hacer un análisis de la información, pues en realidad cada quien la presenta a su conveniencia, ¿no? Pero en los datos, en las partes en las que en verdad hay discrepancia, nosotros ahorita lo que estamos haciendo además de esto es ir con la Comisión de Transparencia, porque también nos ha pasado que en 2 solicitudes, por ejemplo, en las estaciones de monitoreo del aire, los diferentes componentes o los diferentes contaminantes que conforman la contaminación del aire, no se miden en todas las estaciones de monitoreo. Entonces, hicimos una solicitud de información en septiembre del año pasado y ¿mande? El PM2.5, el PM10, hay 5, ¿no? Entonces, el nitrógeno no sé, entonces, el ozono. Entonces, de cada uno de estos, las estaciones deben de medir todos, en teoría. Hicimos 2 solicitudes de información para periodos donde se empalmaban en una parte y la información era diferente. Entonces, pues, ¿qué está pasando con esto? Comisión de Transparencia, que es nuestro, quien nos defiende en este caso, de cierta forma, o es su obligación, pues ir con ellos y hacer esta mediación de cuál es la información cierta. Pero no siempre puedes verificar, lamentablemente, y cuando no, pues nos quedan las instancias como este tipo de instituciones. Sí, y ayuda mucho entre más ojos. O sea, por ejemplo, ahorita para lo de presupuesto participativo que que transparentamos todos los presupuestos por colonia, pues la distribución se hace por una fórmula, y la fórmula es número de juntas de vecinos, porcentaje de pago predial y número de bienes inmuebles, del número de predios. Y luego, la verdad, también me di cuenta que la mayoría de los datos que nos habían dejado pues no eran muy confiables. Entonces le dije a mi científico de datos, Excodeando México, oye, córrela contra los datos que hay en desarrollo urbano. Y pues llega de que no hay a veces variantes de más 500%. Y yo, ok. Y luego el catastro es estatal, y además el catastro incluye números de cajones de estacionamiento. Entonces tuvimos que cruzar catastro con desarrollo urbano,
con experiencia de mis representantes del sector y colonia por colonia, viendo el mapa de, a ver, y todo lo que hicimos fue un margen de error más menos 5% de número de predios, ya me siento tranquila de hacerlo así. Pero sí era primero el verificar. ¿Por qué? Porque antes no era transparente, pero ya que lo hice transparente, ya que puedes ver el mapita con las delimitaciones exactas, mis vecinos sí se pueden poner a contar el número de predios y no quiero que vengan a decirme que me lo bañé o que me equivoqué o que traté de hacer trampa. Entonces yo solita reviso todo, la verdad, 4 veces, o sea, y mi equipo es nada, no, el año pasado hubo tantos votos porque quería la comparativa. Abran los libros y contemos voto por voto. Casi, no, sí, porque quiero tenerla exacta. Y no me daba la certeza porque no lo contaban así, no le daban tanta seriedad al tema de la precisión. En el tema, por ejemplo, de seguridad, lo que me gusta con lo de la Ciudad de México es que tú puedes ver pues dónde están los focos en los que pasó algo y también ver si no está reportado algo que te pasó a ti. Pero es la única, la verdad es que es un esfuerzo bien arduo, no es menor, y a pesar de que quieres hacerlo bien, por ejemplo, visor urbano, que también lo tenemos, otra ciudad que nos donó el código, Guadalajara, y subimos todos los datos de predios, y pues había varios errores que corregir porque pues esa era la base de datos que nos dieron, pero nuestros vecinos se ponen a ir a su predio, revisar medidas, revisar tal, y nos avisan, y ya agregamos, porque eran demasiados, el botón de reporte. Y así poco a poco vamos limpiando, ahora sí que de uno por uno, pero no hay de otra, más cuando no tienes confianza en los datos anteriores, y pues al menos con tenerlos así abiertos, pues tienes a muchos más ojos ayudándote, porque a veces lo que necesitas es ayuda, o sea, a veces no es que no queramos transmitir datos, es que no están en un formato compartible. Entonces, hacer ese ejercicio, pues, es otra vez o sea, 100% confiable, lo que la ciudadanía puede verificar. Y es lo malo porque si te vas por acceso a la información, pues te la quedas tú esa información, no estás casi que abriéndola con suficientes elementos para que la gente te pueda checar tu veracidad. Entonces, tienes que tender a abrirla de esa manera, a que la gente pueda revisar realmente lo que tú estás diciendo, pero sí quitar la práctica de, ¿qué datos? Ok, muy bien, los tengo en una base de datos, los imprimo, los escaneo y te los mando. Entonces como, ¿por qué hacen eso? Así, al principio también me pasaba que había esa costumbre y yo digo, no, jamás manden una base de datos por oficio. ¿Qué es eso? O sea, es una base de datos. ¿Qué va a hacer con un oficio de eso? Pero es poco, o sea, es quitar malas costumbres también. Bueno, hay gente que cuando le pides una foto te la envía en Word, ¿no? Bien, pues ya para cerrar por el tiempo, no queda más que agradecer a Leslie Garza, coordinadora del área de gestión del conocimiento de la plataforma ciudadana Cómo Vamos Nuevo León, a Ricardo Lanís, lead de inteligencia de NoPorts y líder de la comunidad Codeando Monterrey, y a Dinora Cantú, titular de la Secretaría de Innovación y Participación Ciudadana del municipio de San Pedro Garza García. Muchas gracias por acompañarnos. Esta conversación se transmitió en vivo por Facebook, ahí la pueden consultar y también pueden consultar en YouTube, en la página de Distrito Tech, pueden estar consultando ahí el canal, las conversaciones, las charlas que se han hecho mensualmente en este espacio. Cada mes es un diferente tema. Les agradecemos muchísimo porque nos hayan acompañado en esta charla, en esta discusión. Creo que realmente es un tema que todavía da para mucho, porque también el rollo es, por ejemplo, una cosa que queda duda es también, digamos, los diferentes niveles socioeconómicos y el acercamiento a la tecnología, pues hay una brecha digital en el país muy grande, ¿no? San Pedro justamente es como un caso bastante paradigmático porque también pues es un municipio de alto poder adquisitivo y bueno, pues tiene sus ciertas ventajas y privilegios, pero ¿qué sucede en la mayor parte del país? En fin, da para más. Si tienen alguna sugerencia sobre este evento pueden enviar un inbox o algún correo a Casa Naranjos o a Distrito Tech. Les agradecemos su participación y que tengan muy buena noche. Hasta luego.